Muy buenas, ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el saludo a la colectividad cusqueña, además a todas las 13 provincias de la región del Cusco, entendiendo que este programa, a través de diferentes medios radiales y televisivos, es posible llegar a los diferentes hogares de la región del Cusco con el sano propósito de generar opinión y desde luego debate desde vuestros hogares. Este programa de corte político, económico, tiene la sana intención de hacer llegar información actualizada de temas económicos y políticos. Esta semana, como siempre, el Congreso de la República ha dado siempre el tema de noticia de la semana, ¿no? Habiéndose frustrado durante varios días, varias semanas, el tema de otorgar facultades por 120 días exigidas por el Primerato, y que Pedro Cateriano lamentablemente se sentía o hace ver que no tiene una bancada de gobierno con la fuerza suficiente para poder impulsar diferentes decisiones con el objetivo de mejorar la economía, que lamentablemente por decisión del gobierno, por estrategia del gobierno, está llevando a situaciones no solamente tristes, sino a situaciones que están poniendo en dificultades y en problemas los gobiernos locales y regionales. Básicamente el tema del recorte presupuestal. Un recorte presupuestal que realmente no se entiende, porque lejos de que el gobierno central, el ejecutivo, a través de los diferentes ministerios, dé el ejemplo, ¿sí?, de seguramente entrar en una situación de austeridad, lo que han hecho es contraer los recursos de los que no tienen la capacidad de decidir en tema presupuestario, que son los gobiernos locales, distrito, provincia, región, ¿sí?, para incorporar e incrementar sus presupuestos los ministerios. ¿Con qué finalidad? ¿Campaña electoral? Dicen que van a fortalecer la economía, el crecimiento, van a dinamizar la economía. Ojo, los que dinamizan la economía justamente son las bases. Y señores, al haber determinados recortes presupuestales por encima del 20%, lo que están afectando directamente es el tema de la construcción, y justamente en temas que han pedido las facultades ante el legislativo por este número de días, y que, ojo, el Congreso de la República lo ha arrinconado, ¿sí?, al gobierno de turno, en el sentido de que el gobierno de turno estaba defendiendo lo indefendible a un congresista, porque era un voto sentenciado, congresista Llovera, ¿sí?, que se mantuviera en el Congreso de la República, y a través de mecanismos lamentablemente no nada democráticos, el hecho de ampliar permanentemente, ¿sí?, su desafuero de este congresista de la República, y que ojo, lamentablemente ha traído sus consecuencias. Se ha convertido en una especie de escándalo finalmente el pedido de las facultades del gobierno de turno. Y ojo, que el gobierno ya ha incidido, ha fortalecido el recorte presupuestal a los diferentes órganos de gobierno a nivel nacional. Y con esto, lamentablemente, se ha hecho un harakiri, porque, señores, el gobierno nacional, si bien es cierto, quiere administrar los recursos directamente en una especie de centralismo, al recortar a los gobiernos locales, lo que ha hecho es paralizar obras que estos gobiernos locales en la actualidad ya habían planteado desde el PIA, desde el presupuesto, desde el inicio de gestión. Y ahora,
cortarles más del 20% es afectar directamente el capital, que es inversión en construcción, en temas de agro, en riegos. En la actualidad los gobiernos locales están construyendo colegios, están construyendo centros de salud, están construyendo canales de irrigación, puentes, etcétera, etcétera, que les da las posibilidades de desarrollar sus localidades. Y ahora, después de este arrinconamiento, después de que simplemente ha dado a conocer la bancada nacionalista la debilidad que tiene con sus representantes y en conjunto sus congresistas del nacionalismo, luego de desaforar al congresista Llovera, se les ha dado facultades solo por 90 días y que, ojo, Pedro Cateriano ha justificado que va a ser para temas económicos, financieros y administrativos, que estos deben dirigir a dinamizar el crecimiento económico, que lamentablemente por las propias decisiones y estrategias del gobierno no se han desarrollado estos temas. Y ojo, les han cortado, sinceramente, no solamente decisiones, porque es un tema de economía, y les dejan prácticamente con las manos cruzadas a los gobiernos locales. Este 25% afecta muchas obras a nivel nacional. Y ojo, obras que están relacionadas a necesidades directas con el poblador. Además también, en este desorden del Congreso de la República, se ha decidido por mayoría, y esto está relacionado a populismo, señores, el no afectar las gratificaciones a los diferentes impuestos que se tienen que pagar, directamente relacionados a salud y al tema de AFP y ONPs, pero sí van a estar afectos al impuesto a la renta. O sea, el gobierno le saca la vuelta, ¿sí?, y toma el impuesto a la renta al fin de año. ¿Por qué no eso sí se deja sin afecto? O sea, el impuesto a la renta, que finalmente, fin de año, tienen que pagar todos los profesionales o los servidores públicos, dejar que sí esté inafecto el impuesto a la renta y el tema de salud que siga adelante. Señores, están afectando con más de 4.000 millones a E-Salud, y una E-Salud que sigue teniendo niveles de insatisfacción en el servicio altísimos, problemas no solamente de infraestructura, problemas de atención al usuario. El usuario permanentemente se queja porque prácticamente no hay dónde seguramente ser curado, atendido, y E-Salud tiene que estar recurriendo a estos famosos PAD, que son centros de atención externos, donde uno ya no llega a E-Salud, ya no llega al propio centro de atención en E-Salud, sino tiene que hacerse atender en locales externos, con médicos externos, que desde luego solamente es seguramente una atención externa, o sea, no es una atención donde haya una revisión de diferentes análisis seguramente, ¿no? Entonces creo que le cortan las alas a salud, están no solamente atacando, frenando el crecimiento de la salud en nuestro país, debiendo ser lo más importante. El tema de la salud y la educación, siempre todos los gobiernos lo han hablado, pero justamente estos gobiernos llamados de izquierda, estos gobiernos que tenían en el pecho el nacionalismo, la reivindicación del sector pobre en nuestro país, son los que han atentado directamente contra los intereses de estos sectores desfavorecidos y donde la ausencia del Estado es preocupante y alarmante. Esta semana también entiendo que los principales candidatos que serían a las próximas elecciones, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, quien no ha participado, han hablado de temas de educación con quien conversaremos de estos temas. Pues hemos invitado a un docente universitario de larga data, al magíster Víctor Ayma, actual director del CEPRO, con quien vamos a hablar también y queremos tocar qué pasó, a ver que nos cuente, ojalá,
esté informado sobre estos últimos eventos que han pasado en nuestra tricentenaria universidad. Pues nos afecta, nos preocupa que nuestra universidad esté cerrada, que los estudiantes, lamentablemente, al no ser adecuadamente asesorados, o que sabemos, los que hemos pasado por la universidad, que detrás de estos muchachos también hay docentes que los impulsan, o finalmente están buscando mecanismos para ya trabajar el tema político, porque sabemos que la universidad va a entrar en una renovación producto de la reforma universitaria, de la reforma de la ley universitaria. Entonces, hay docentes que están detrás buscando, pues, seguramente protagonismo o buscando hacerse ver con los estudiantes para participar en las próximas elecciones, que entiendo van a ser elecciones universales en nuestra tricentenaria universidad. Entonces, hay diferentes temas que en la semana han sido temas de agenda, que desde luego tenemos que hacer un análisis y convocar al análisis de la población. Porque incluso los estudiantes de la universidad estaban hablando de que el día del desfile de nuestro querido Cusco iban a salir a protestar. Es una locura, no podemos pues mezclar nuestras costumbres con temas políticos ajenos a la realización de actividades en homenaje a nuestra tierra, el Cusco. Creo que los estudiantes a veces también entiendo, producto de la enervación o de la ofuscación, pueden plantear diferentes situaciones. Ojalá por el bien de la universidad, entiendo que el día de ayer ya se ha solucionado, solo que hay rumores de que otro sector de estudiantes se hubiera enfrentado al presidente de la FUC señalando de que no van a acatar esta decisión y que, ojo, preocuparía sobremanera. Yo creo que si los estudiantes se atreven a utilizar las fiestas de nuestra tierra, el Cusco, para ir a confundir un tema político, un tema de la universidad y mezclar con el tema de nuestro Cusco, seguramente que van a recibir la silbatina, van a recibir ya también la protesta de la población, de muchas poblaciones que no solamente son de la provincia del Cusco, sino vienen de las 13 provincias para saludar el homenaje en el día de aniversario de nuestra tierra, el Cusco. Entonces, de estos diferentes temas vamos a conversar y también el tema de la educación en nuestro país, pues ya son temas de agenda, pues ya se nos acercan o ya está muy cerca la campaña electoral. Una brevísima pausa comercial, pues ya estamos con el magíster Víctor Ayma, con quien queremos hablar de diferentes temas relacionados a educación y también el tema de nuestra querida Universidad San Antonio Abad del Cusco. Una breve pausa y regresamos en Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Todos quieren auspiciar a la selección. Auspiciar la camiseta, la conferencia o a un jugador. Pero, ¿quién auspicia al hincha? Al que nunca nos ha fallado. En esta Copa América, Claro presenta Selección de Hinchas. Claro te lleva a la final de la Copa América 2015. Compra un Sony Xperia de la promoción en renovación o portabilidad y participa del sorteo. Serán 11 los seleccionados que nos representarán en la final. Claro, auspiciador del hincha peruano. Centro de Especialidades Médico-Quirúrgicas Belén. Confía tu salud en manos especializadas con los médicos que tú ya conoces. Los especialistas de la Solidaridad de Lima, que ahora los atienden en su nuevo y moderno local propio, sin colas ni citas, con los resultados inmediatos y a los precios más bajos del mercado en las diferentes especialidades: traumatología, ginecología, pediatría, medicina,
cirugía, geriatría, cardiología, otorrinolaringología, psicología, odontología. Ah, y la consulta a solamente 9 soles. Sí, a solo 9 soles. Además de los servicios: rayos X, densitometría, mamografía, farmacia, medicina física y rehabilitación, anatomía patológica y ortopedia. Centro Médico Belén cuenta con el equipamiento médico de última generación: ecografías 3D y 4D, Doppler, ultrasonido, magnetoterapia y laboratorio clínico. Los esperamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche en nuestro local propio de la Plazoleta Belén 380 frente a la Iglesia de Belén. No nos confundas, somos el Centro de Especialidades Médico-Quirúrgicas Belén. Existe un lugar nacido entre las montañas, donde el tiempo y la magia se encuentran. Una ciudad eterna que con su historia hizo hombres tan fuertes como su tierra. Cusco. En tu mes jubilar, Electro Sureste te ofrece respeto y admiración con nuestras obras, nuestro esfuerzo continuo y las miles de familias que se benefician con nuestro servicio, apostando por el desarrollo de todos los cusqueños, apurimeños y matertienses. Cusco Mágico, cuna de oro que ilumina los caminos de los que pisan tu sagrado suelo. Tus calles empedradas, tu cielo, tus costumbres, tu naturaleza milenaria, tu gente luchadora, tu arte, tu vida, tus creencias. Todos somos Cusco. Cusca Cosconchista Cancharichizun. Electro Sureste, transformando vidas. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en Homeonatura, presentan mejoría en su salud. A raíz de ese accidente tuve un tumor cerca de la columna, de la médula espinal, lo cual afectó dañando todo lo que es mi parte de psicomotricidad. Una parálisis cerebral que impedía que se moviera la mitad de mi cuerpo. En 2011 yo llegué a Homeonatura. Me trataron muy bien. En la sesión decidí un cambio, no desde la primera sesión, fue un cambio así de 360 grados. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, frente al Prona. Teléfono 25 14 80. Socio, Socito, con Presta Perú. Construye, amplía o mejora tu vivienda. Te prestamos hasta 95.000 soles con la mejor tasa, 1.24% mensual, hasta 12 años para pagar. De los requisitos, ni te preocupes, no lo pienses más. Presta Perú, la cooperativa de ahorro y crédito del Perú, te da la mejor alternativa para que tu vivienda sea la mejor. Construye, amplía o mejórala. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, tu amigo de confianza. Presta Perú, en Cusco, Avenida Garcilaso 408 en Huanchac, frente a la Compañía de Bomberos. Ubícanos también al teléfono 2382-44. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico, Pre-Inca, Inca Colonial. Presenta show de cocina en vivo por Joel Tello Vilches, el gurú andino, cocina gourmet, bioenergética, Eloy Auca. Todos los días podrán disfrutar de alpaca alquimia en salsa de sauco flameada con pisco, ceviche con leche de tigre, lomo saltado, trucha en salsa de los dioses, cuy al horno, arroz con mariscos, pastas hechas en casa y una gran variedad de platos. Y en los postres, salud y placer inca, dulce amada, milagritos. Además, la fiesta del pisco. Reservas 084 63 62 35 948 9899 31 RPC 994 817667 Avenida Amazonas sin número Pisac, pasando el primer grifo. Buffet variado 39 soles. Realizamos eventos empresariales e institucionales. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico. Cusco, corazón y cerebro de la maravillosa cultura americana precolombina, y donde en los actuales momentos de nuestra historia la tradición cusqueña sigue siendo la más esencial y auténtica de la cultura hispanoamericana. Cusco, cuna de la peruanidad. De aquí ha irradiado la cultura a todo el mundo y es la ciudad más antigua de este hemisferio
donde lo pasado aún sigue viviendo. Cusco, capital arqueológica de América, ciudad abierta al mundo, que acoge con los brazos abiertos a los visitantes, quienes observan maravillados su extraño cariz, que fusiona en un mismo ambiente urbano y con particular armonía monumentos precolombinos como el Coricancha, el Ajlahuasi, el Amarucancha, el Kishuarcancha, entre otros, con joyas del mestizaje como la catedral, la iglesia y convento de la Merced y el templo de San Blas. Lugar en el que el tiempo de los siglos se puede percibir provocando una sensación de eternidad. Causachun Cosco, Hailí Cosco. RTV El Diario, siempre con la verdad. De nuevo de regreso en su programa Poder y Desarrollo Regional, siempre el agradecimiento a la Corporación Multimedia por cedernos este espacio. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, está con nosotros un destacadísimo docente universitario, también mi maestro en aulas, me acuerdo en Física 2, Física 3, en la macrofacultad, cuando estábamos estudiando físico-matemáticas. Estoy con el magíster Víctor Ayma, actual director del CEPRU, en la docencia universitaria, magíster más de 20 años podría ser, más de 30 años en la docencia universitaria, luego amigo, colega en la universidad, y es muy grato tenerlo acá en este set. Magíster, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Tocaremos temas de esto de la ley universitaria, el tema de nuestra universidad finalmente, pero al final creo que el tema de la educación, que es un problema que nos atañe a todos los que tenemos la oportunidad de estudiar y haber pasado por los claustros universitarios. Esta última semana invitaron al CADE, como siempre, a candidatos, a posibles candidatos, ¿no?, a la presidencia, y sabemos que están ahí Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski. Alan García no asistió, no entiendo el caso. Y Keiko habló, por ejemplo, de esta desarticulación que existe entre el sector productivo y lo que ofrece o lo que necesita. En el sector laboral, el mercado solamente necesita del 12% que sean profesionales y el resto que deberían ser técnicos. Y a través del proceso de los años, lamentablemente, el propio Estado, el propio gobierno, ¿sí?, ha permitido de que exista una desarticulación entre el mercado, la demanda del mercado y la oferta de las universidades al poner estudiantes, el sector técnico también en ofertar o poner o insertar profesionales técnicos, profesionales al sector laboral. Existe una transitabilidad lamentable entre la educación técnica a la universitaria, o sea, ahora hay más profesionales que técnicos. Y han hablado de que deberían haber alianzas estratégicas entre los institutos, las universidades y el sector privado para que se puedan usar su maquinaria, se puedan usar sus equipos, porque lamentablemente el Estado ha abandonado a las universidades, ha abandonado a estos institutos superiores en el sentido de que los ha ajustado a nivel de presupuestos. Pedro Pablo Kuczynski ha hablado de que en el sector inicial se debe de dirigir y tener alerta en el tema de desnutrición. O sea, un niño que va al centro inicial no es posible pues que vaya desnutrido y simplemente no se inicie y se fortalezca lo que es lo primero, o sea, la alimentación. En el tema de primaria y secundaria debería, señala Pedro Pablo Kuczynski, refaccionarse la infraestructura e incrementarse los salarios profesionales. Incluso ha hablado de que debería descentralizarse la universidad de la UNI y la agraria. O sea, para él la UNI y la agraria son las mejores universidades y hay que hacerles competencia a las otras universidades. En ese tema no coincido con... Y básicamente ha hablado pues de que hay que articular la demanda laboral con la inserción de profesionales, tanto de institutos superiores como de universidades, al mercado laboral. Entiendo que este gobierno actual
ha intentado hacer esto con la nueva ley universitaria, pero creo que en la práctica y en el análisis de docentes que están en el día a día en la universidad, vemos que está lejos de traer soluciones, que ha podido traer algunas. También no podemos decir que la ley universitaria es totalmente un fracaso. Creo que también puede haber aportes, pero también ha traído vicios y ha traído problemas. Magíster, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional nuevamente. ¿Qué de este tema, Magíster? Vladimir, en primer lugar agradecerte y agradecer al programa Poder y Desarrollo Regional por la oportunidad de conversar de estos temas que, como siempre, podemos decir que son de palpitante actualidad y de necesidad pública, porque debería ser una política de Estado bien orientada a la educación. Solo en épocas de elecciones es que se habla al poquito de educación y alrededor de él se toman decisiones políticas. Prueba de ello es que casi tenemos nueva ley educativa, nueva ley de la educación cada vez que entra un nuevo gobierno, a pesar de que tenemos el Consejo Nacional de la Educación, a pesar de que tenemos también otros organismos en los cuales se fijan políticas de Estado, pero que en la realidad no hacen sino relegar estos temas a segundo plano. Lo que acabas de mencionar, lo de CADE, por ejemplo, este jueves, viernes, el tema central ha sido la educación superior universitaria, ¿no? Y ese es el tema que se ha abordado desde diferentes enfoques. Sería bueno revisar la parte introductoria de este CADE, que ha durado casi como 3 horas, donde se habla de la universidad que queremos, ¿no? Invito al público a que puedan entrar al Facebook y vean en este tema, en esta temática, el conversatorio desarrollado por distinguidas personalidades ligadas al ámbito privado fundamentalmente, pero bueno, al final y al cabo, por lo menos se ha hablado de la universidad que queremos, ¿no? Que es lo primero que debió haberse hecho al momento de poder elaborar una nueva ley universitaria. Pero además también es bueno destacar que en este CADE han participado, pues, sobre todo Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, como tú bien has mencionado. Desde la óptica del Fujimorismo, tenemos pues nuestra Constitución desarrollada bajo un modelo neoliberal. La Constitución lo reconoce, que el modelo económico es así, está dicho en la Constitución. Entonces el actuar del sector privado en todos los sectores, pues, y en el de educación también, dejan mucho que dar, dejan al mercado, a la libre competencia, las universidades convertidas no solamente en empresas, sino en sociedades anónimas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos han llevado a una serie de aspectos que podríamos analizar y desmenuzar poco a poco. La propia educación universitaria, cómo es que tendríamos ligado a la educación básica con la educación universitaria, y ahora han hablado de la parte de la educación técnica, ¿no es cierto? Cuando esto está bien hecho, no habría por qué comentar estas cosas, por el contrario, deberían ser temas sustanciales. Pero cuando se habla de la transitabilidad entre la educación técnica y la educación profesional, entonces ya no tenemos claro de cuál es el papel de la universidad en la formación, no solamente profesionales, porque ese es perdónenme, pero en el concepto de universidad ese es un segundo papel que hace la universidad, porque fundamentalmente la universidad está para la academia, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos integralmente el tema y con lo que debe ser la universidad, conceptuada en los cánones nuevos, ahora no la escolástica, ¿no es cierto?, sino una universidad adecuada a los tiempos, en el cual las fronteras entre las distintas disciplinas ya se han borrado y se ha comenzado a hablar de una multiversidad en lugar de una universidad, no en el modelo europeo también que ha salido a partir de Bolonia, sino por la propia dinámica de las disciplinas de la ciencia, de las partes en las cuales nosotros trabajamos y de la interdependencia, la relación entre ellas. Entonces, creo que es lo primero que deberíamos haber hecho para poder hablar de una nueva ley universitaria. ¿Qué universidad queremos? Que debió ser lo primero que deberíamos haber hecho para hacer un buen estatuto y tomarnos el tiempo adecuado para poder hacer un buen estatuto, etcétera, etcétera. Entonces, y ver el papel del pregrado, cómo es que hay que organizar el pregrado, cómo hacer el posgrado. Discúlpenme, la población seguramente me va a criticar mucho, pero cuando hemos prostituido el posgrado, entonces la cosa es muy preocupante, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una universidad que un sábado por la tarde, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, con exposiciones de 10 o 15 minutos, gradúa
¿no es cierto?, en serie a los magísteres, a los doctores, es preocupante, ¿no es cierto? Cuando tienes marcas, tienes whisky Made in Juliaca, tienes jeans Made in Juliaca y ahora tienes doctores y magísteres Made in Juliaca, la cosa es muy preocupante. Entonces, hemos generado pues un espacio muy complicado que hay que remediar, y la ley universitaria, la expectativa era que se remedien estas cosas, pero en la práctica simplemente ha servido para colocar un organismo como el SUNEDU, al cual ahora le rinden pleitesía. Para mí es indignante que un secretario general del sindicato de docentes vaya a quejar al SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Esa es una clarísima muestra de que ni siquiera se entiende la autonomía universitaria. Habida cuenta además que la semana pasada han estado presentes aquí en el Cusco funcionarios del Ministerio de Educación con la nueva Dirección de Educación Superior, de la cual ahora es dependiente el SUNEDU. Entonces hay cosas que hay que comentar y que la población tiene que saber cuando hablamos de estas cosas y decir qué cosa es lo que quiero como universidad, qué universidad queremos los universitarios, la población, la comunidad en conjunto, qué cosa tenemos. Has comentado muy bien estos temas de transversalidad desde la educación inicial, la primaria, etcétera. Entonces, cuando no se hace una discusión seria y cuando tenemos una constitución que prioriza lo privado frente a lo público, etcétera, entonces tenemos serios problemas de entender la problemática. Además que en serio tampoco tenemos políticas, ¿no es cierto?, de Estado referente a la educación en sus diferentes niveles. Entonces aparece pues la propuesta de Keiko Fujimori diciendo de que hay que hacer una educación técnica y hay que ver la transitabilidad entre lo técnico y lo profesional universitario. Ojo, por ejemplo, un ejemplo clarito es el Brasil, donde tenemos los CEFETIS, que son las instituciones encargadas de producir técnicos profesionales, ¿no es cierto? Y uno de ellos es Lula, el presidente Lula, por ejemplo, es formado en estos centros, ¿no es cierto?, que no tienen necesariamente, no son universidad, pero son centros de formación técnico-profesional y tienen altísima calidad, hacen investigación, etcétera. Entonces, pero si estamos mirando, como en lo que ha dejado traslucir en su exposición Keiko Fujimori, de que hay que tener mano de obra cholo barato para las empresas, entonces el tema toma otro cariz. Cuando tienes en el Perú solamente lo extractivo prima frente, ¿no es cierto?, a la producción o de darle valor agregado a nuestra materia prima, que no es ni prioridad para el Estado, ¿no? Uno se pregunta si tenemos energía hidroeléctrica, tenemos energía del gas para generar industria fuerte, tenemos hierro para hacer esto, entonces ¿por qué no podemos nosotros impulsar a la universidad hacia la investigación, la producción de acero de alta calidad, de maquinarias, tractores, etcétera, 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 ¿no es cierto? Porque tenemos la materia prima, pero eso no es prioritario, pues, porque el valor agregado no es bueno para la comercialización. Es mejor que esto salga como materia prima y retorne con valor agregado, con sumas alzadas que dan pues pingües ganancias a las empresas, a las transnacionales, a este aparato económico fuerte, sobre lo cual nos ha decepcionado el presidente Humala, por ejemplo, ¿no? Ahí es una debacle total, porque lo que se dijo y lo que se hace pues es triste. Como también habrá que entender que nosotros también a veces no tomamos, ¿no es cierto?, parte en este tema. Ollanta Humala habló del SUNEDU en su plan de gobierno, incluso en el plan reducido, pero nadie le prestó importancia. Y eso le da pues esta fórmula que estoy poniendo ahora de decir que por un lado, ¿no es cierto?, se juegan los intereses de la parte privada, ¿no?, y por otra parte está relegado lo que sería del interés público, y que nos han generado asistencialismo, por ejemplo, que es absolutamente pernicioso. Y una muestra del asistencialismo, y que lo estamos viviendo en estos días, es la reclamación de los estudiantes universitarios, ¿no?, que todo lo ven pues educación gratuita, cuando no saben que el Estado en cada estudiante anualmente no invierte 3.000, 4.000 soles, ¿no? Cuando uno saca los costos, cada estudiante universitario le cuesta al país aproximadamente entre 45.000 a 50.000 soles anuales, ¿no? Y eso no lo paga evidentemente el padre de familia, no lo paga el estudiante, sino lo asume el Estado, ¿no es cierto?, como parte de los programas que tiene. Entonces también exageramos y decimos que queremos ver todo gratuito, hasta los certificados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no estaría en contra si eso fuera por el alto rendimiento de los estudiantes. Y hay estudiantes que rinden,
pues hay que darles las facilidades para que tengan estas posibilidades de desarrollarse. Pero cuando ya hablamos de estudiantes que permanecen en la universidad por más de los 5, 6, 7 años, entonces el cariz que se toma es muy preocupante, ¿no? Sí, desde luego. Me ha tocado pasar por la universidad y cuando uno tiene el desarrollo en la universidad con altas notas, no tiene problemas, tiene hasta desde comedor universitario, centros de informática gratuito, idiomas gratuitos, viajes, becas. Pues lógicamente que a los mejores estudiantes hay que incentivarlos, hay que impulsarlos, ¿no? Pero como usted dice, a esos estudiantes que están tantos años y que usualmente son aquellos que se meten pues en esa política barata, impulsado no solamente por docentes, sino por grupos que persiguen otros intereses. O sea, el hecho de bajarle las llantas a nuestra querida universidad. Siempre hemos hablado en la universidad, hoy hay que hacer investigación, hay que generar desarrollo, pero cuando sube, lamentablemente, a las áreas pertinentes, se politiza el tema porque es un docente o es un estudiante de una línea o de otra línea, simplemente le cortan las alas, no pasan su proyecto. Entonces, al final, cuando hacemos estadísticas de cuántos libros, por ejemplo, produce nuestra universidad, o cuánto de investigación produce nuestra universidad, lamentablemente, pues, estamos ni siquiera en el último lugar, lamentablemente. O sea, y esto, lógicamente que es toda una cadena que ahora, con estos vicios que lamentablemente tiene la nueva ley universitaria, lógicamente que nos corta pues nuevamente el camino, nos desvía del camino, desde luego, lógicamente que deberíamos estar pensando pues en esa visión que habló. ¿Qué queremos de universidad? ¿Qué queremos de la intervención de la universidad para la correlación con el desarrollo de la sociedad? Y ahora creo que tenemos que seguir poniéndonos el hombro, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pues es cierto que esta ley trae algunos problemas, pero ojo, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, buena o mala, la ley con críticas o sin críticas se ha hecho para cumplirlas, así que hay que seguir adelante. Entonces, con todos sus defectos y sus virtudes, la actual ley, que para mí además yo he sido muy claro y muy frontal en oponerme a ella, ¿no? Por varias razones y fundamentalmente porque además la batuta de esta nueva ley la ha llevado un militar que además de ser militar es un gran mentiroso, ¿no es cierto? Ha dicho ojo, que eso es justamente magíster, ha dicho que ha estudiado maestría de no sé qué, ha dicho que es ingeniero en no sé qué cosas y resulta que en su hoja de vida para ser incluso funcionario del Ministerio de Transportes, para llegar al Congreso, etcétera, ha tenido que retirar y decir, señor, no es cierto esto, yo no soy tal cosa. ¿Por qué? Porque lo han comenzado a criticar, ¿no es cierto? Entonces, con un general de esa altura, de esa catadura, ¿no es cierto?, el gobierno pues ha liderado la reforma de la universidad. Sí, exactamente, ¿no? Es una persona que no convoca a un colegiado, donde debieron participar, le guste o no le guste, a las máximas personalidades de las universidades, o gente por lo menos con currículum de investigación, de correlación a la universidad de toda la vida. Claro, y mira, un ejemplo claro de esto es quienes están en el SUNEDU, ¿no es cierto? Son personalidades que han hecho algún trabajo académico, etcétera, pero si tú miras la hoja de vida que está colgada en la página, usted pone www.sunedu.gov.pe y usted va a tener la primera cosa, la presentación de los miembros del SUNEDU, y usted revisa su hoja de vida. Es gente que ha producido incluso hace varios 10 años y que en los últimos 5 o 10 años no ha hecho nada en su vida académica, ¿no es cierto? Pero tenemos pues en la universidad peruana, ¿no tendremos a alguien? Aquí en el Cusco hay mucha gente que ha producido muchísimo y que le daría pues un impulso al SUNEDU, pero lamentablemente esa es la realidad, la triste realidad, ¿no es cierto? Hay personalidades allí que han hecho con productos naturales nuestros, han hecho investigaciones y lo han presentado a nombre de instituciones extranjeras y con eso han ganado premios. ¿Qué catadura moral tiene esa persona? Yo me pregunto, amable televidente, usted diga, esa persona, ¿no es cierto?, moralmente está calificada para estar dentro del SUNEDU.
No, pues, por favor. Entonces nos hemos metido en este saco de cosas en las cuales no hay razón, ¿no es cierto?, para poder tener siquiera el mínimo de los respetos. Pero ahí están, está la ley hecha, entonces tenemos que caminar en función de eso. Pero lo peor de todo esto también es, como decía, pues que nos vamos a ir a quejar al SUNEDU para que intervengan, incluso lo ha dicho el secretario general, para que intervengan en la universidad, cuando el papel del SUNEDU ni siquiera pues han leído bien la ley, ¿no es cierto? Pero bueno, fuera de esto, sería bueno también comentar, ya que estamos tocando este tema de la universidad, que esta ley tiene errores desde gramaticales, desde errores conceptuales, ¿no? Tiene una serie de errores y no tiene coherencia lógica, ¿no? Y las universidades y las que ya en parte han implementado la ley no la están pasando bien, por una sencilla razón, porque la propia ley ha dejado abierto una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, pues a veces hay que decir aripapay para que las cosas funcionen, y tenemos de esas personalidades también en nuestra tierra, ¿no? Que cuando vino Mora para hacer la audiencia, ¿qué cosa hizo? Una parafernalia de cosas. A propósito, habló de que el Cusco era cuna de 2 expresidentes de la República, etcétera, y le corrigieron y nos enfrascamos en la discusión si eran 2, eran 3, eran 4, ¿no es cierto? Y de la universidad no hablamos, ¿no? Ahora último, por ejemplo, ha pasado que a los estatutarios, con toda su autonomía, ¿no es cierto?, se les respeta en todo caso, pero los han citado pues en un local extrauniversitario, ¿no es cierto?, en la avenida Centenario, les han dicho vengan, y a pie juntillas han ido, ¿no es cierto?, a recibir instrucciones o a recibir un conversatorio del cual no sabemos qué es lo que ha sucedido. Y en este contexto es que se desarrolla pues la elaboración de nuestro estatuto. Finalmente respetamos a los elegidos, pero esperemos, hasta ahora no sabemos cuál es el texto, por lo menos borrador, de lo que han aprobado, porque han dicho ya que tienen todo el estatuto aprobado. Se enfrascaron varios días en aprobar 10 artículos y de la noche a la mañana, de un día para otro, aparecieron aprobados 260 y tantos artículos. Pero eso habla de la poca seriedad de repente, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, mi humilde posición es que no se le ha puesto la seriedad del caso para ver estas cosas. Y por favor, no estoy siendo aquí acre con nadie, sino simplemente estoy pintando las cosas como se están haciendo. Hay personalidades allí, quizás no ha sido lo mejor que hemos elegido, pero no estamos trabajando un buen estatuto. Te voy a comentar una simple cosita. Por ley, la representación del Congreso, la representación de elecciones por voto, ahora que tenemos voto directo, secreto universal para la elección de las autoridades, de la Asamblea, del Consejo de Facultad, de la Asamblea Universitaria, etcétera, por ley, por Constitución deben ser proporcionales. Ni la propia ley ha respetado eso. O sea, ese simple hecho lo descalifica constitucionalmente en la representación. Estoy mintiendo, estoy tratando de bajarle las llantas a la ley. Si tenemos una constitución buena o mala que hay que respetarla, pues la ley debió empezar respetando ese principio del artículo, creo que es el 187 de nuestra constitución, y deberíamos implementarla en nuestra universidad. Nada de eso, ¿no? Magíster, el tiempo acá en televisión es cortísimo. Finalmente, entiendo que se cerró la universidad casi 11 días, entiendo por decisión del rectorado, si estoy equivocado. Si se ha solucionado el problema, pues ya la población también ya está indignada por, entiendo, estas situaciones políticas impulsado por los estudiantes o otros sectores, etcétera. Pero ojo, o sea, tener nuestra universidad cerrada es preocupante, porque finalmente el perdedor es el estudiante universitario y el desarrollo de nuestra universidad. A ver, por favor, para rápidamente pintar lo que ha sucedido. Los estudiantes, con razón o sin razón, han hecho un pliego de reclamaciones que no lo han presentado formalmente, primero que nada. Segundo, en ese contexto han pretendido que la Asamblea Estatutaria solo ingrese al lugar, a la sala de Ingeniería Química donde están sesionando, y les han tratado de imponer, ustedes entran, pero siempre y cuando aprueben los artículos como nosotros estamos diciendo. Por lo cual han salido del ámbito universitario, el campus universitario, se han reunido en el Colegio de Ingenieros, luego lo han hecho en el Preventorio del Cáncer. Ojalá que no sea algo premonitorio la parte final de este trabajo que han hecho, pero finalmente lo raro es, si uno se pregunta, y lo pongo como punto de reflexión, lo raro es que después en este mare magnum de cosas que se han presentado, de la noche a la mañana apareció aprobado nuestro estatuto.
¿no? O sea, como diciendo, a ver, hagan ustedes la bataola allí, nosotros después metemos esto y a ver qué es lo que sucede, ¿no? En el fondo los estudiantes han pedido varias cosas, la autoridad universitaria, el señor rector, entiendo yo que había resuelto con una resolución rectoral, no les ha llegado a dejar plenamente satisfechos a los estudiantes esta solución. Ha habido un conversatorio casi creo de 10 horas con el Consejo Universitario en pleno, los estudiantes una vez más han dicho que no es así. Hoy, el día de ayer han pedido ya se dieron porque se dieron cuenta que las cosas no estaban funcionando como debería ser, han pedido un diálogo con la autoridad universitaria, han ido con presencia, me parece, del fiscal y de algunas de la Defensoría del Pueblo, etcétera, ya no tenían escapatoria, entonces han hecho cuestión de Estado por puntos y comas en la resolución, y felizmente se ha resuelto el tema, ¿no? Pero en esta situación, pues, por ejemplo, yo estoy como director del Centro de Estudios Preuniversitarios y se ha perjudicado el trabajo del Centro de Estudios Preuniversitarios. Por supuesto, porque funciona como la un centro de imagen que producción, uno presta, ¿no? etcétera, y cuando se hace, pues, demagogia. Han ido a los muchachos que han ido todos los días en la mañana, a la 1, a las 4 de la tarde, porque tenemos 3 turnos, y han asistido a ver si estaba abierta la puerta del CEPRU, pues han comenzado a hacer el discurso de que van a luchar por los estudiantes del CEPRU, van a hacer ingreso libre a la universidad. Sí, el problema creo es que cuando utilizan estas plataformas de lucha, incluso para faltar el respeto al rector, o sea, es la máxima autoridad de nuestra universidad y tenemos que ser conscientes de que es un tema también de imagen, no solamente de nuestra universidad. Soy egresado de la Universidad Nacional San Antonio de del Cusco, mi representante es el rector. Pues es mi alma mater y no voy a permitir que falten el respeto al rector, sea quien sea del grupo que sea. Ha habido procesos de elección, etcétera, hay que respetarlos. Yo también he sido docente universitario y a mí me indigna, quien sea, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que falten el respeto a la universidad, que, ojo, que vulneren el trabajo de los centros de producción, que finalmente es pro de los estudiantes. Ojo que en el caso del CEPRU no es un centro de producción, es un centro de prestación de servicios y eso está autorizado por ley, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es prestar un servicio para que los estudiantes tengan un mecanismo de acceso a la universidad, pero además se preparen y por sobre todo, ahí están las estadísticas, pues, ¿no? Los estudiantes que ingresan vía CEPRU, el éxito que tienen, la capacidad que tienen de culminar su carrera durante los 5 años, muchos incluso con menos de los 5 años programados, todo esto pues nos muestra una imagen clara, pero cuando hacemos estas cosas y golpeamos a la niña de los ojos del desarrollo universitario, como es el CEPRU, el Centro de Idiomas, el Instituto de Sistemas, ¿no es cierto? En el Instituto de Sistemas, por ejemplo, el tema es absolutamente claro, son muchachos que han conseguido trabajar y que ellos mismos se pagan su mensualidad para poder tener una profesión ligada a la informática, una profesión técnica de analistas, etcétera, etcétera, a los cuales les hacen un daño increíble, porque estos muchachos hacen el mayor sacrificio, porque la mayor parte son trabajadores, jovencitos, que están intentando tener un título técnico, ¿no es cierto? A ellos, por ejemplo, les han cerrado sin razón casi 2 semanas el local. A los estudiantes del CEPRU igualmente, y lo peor de todo es que se hace demagogia, pues, se les va y se les dice, nosotros estamos luchando y la autoridad no quiere darnos el ingreso libre. ¿Ha sido eso parte del pliego? Así no se juega, así no se hacen las cosas. Finalmente así creo hacemos daño a nuestra universidad. Magíster, permíteme aprovechar estos últimos segunditos, por favor, para invocar a los padres de familia, que este lunes nosotros desarrollamos nuestras labores normalmente. No podemos parar, invitamos a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, que el día lunes 7 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, asistan con puntualidad, porque nosotros continuamos nuestras labores. Muchas gracias al magíster Víctor Aima, nuevamente el reconocimiento y el saludo a todas las enseñanzas que pudo darnos en la aula universitaria. Esto es todo en el programa Poder y Desarrollo Regional. Hasta la próxima semana.